Nahuel, Catherine, te Muy saludan. buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien. Bueno, en parte sorprendidos de alguna manera y alertados por este informe. 4 de 100 alumnos en ¿Son Misiones. reales estos números? 4 de 100 es un montón. Sí, estamos frente a un nuevo informe de Argentinos por la Educación con la autoría de Alzú y de Víctor Goldman, Ujú. donde nuevamente volvemos a retomar esto que le llamamos índice de los resultados escolares. En índice de los resultados escolares cruzamos esto de llegar en tiempo, decimos quienes llegan en tiempo al final de la escuela secundaria, en tiempo sería sin sobreedad, sería sin repetir, sin abandonar. Ahí es un número que es positivo porque sube en Argentina, ha subido a un 63%, o sea, como que el sistema sigue incrementando la posibilidad de tener los chicos adentro del aula. Eso es bueno, nosotros necesitamos que nuestros adolescentes estén en la escuela. Ahora, cuando cruzas ese número con el número que tiene que ver con los aprendizajes de lengua y matemática, ahí venimos aflojando, venimos bajando. La media nacional en este momento nos dice que solo 10 de cada 100 chicos llega con los aprendizajes de lengua y de matemática esperados y con los tiempos adecuados al final de la escuela secundaria. Como ustedes venían diciendo, hay una diversidad entre las provincias. En el caso de Misiones, sí es así, son 4 de cada 100 los que llegan al final de la escuela de secundaria con todo esto que dijimos, sin abandonar, sin repetir, sin sobreedad y con los aprendizajes de lengua y matemática que se esperan. En ese caso, Misiones bajó un poquito, en realidad bajó todo el país, ¿no? Bajaron todas las Ajá. provincias menos Formosa y Corrientes. Misiones bajó un poquito porque antes era 6 de cada 100 la medición que hacíamos en base a las pruebas Aprender de 2022. Esta medición es en base a las pruebas Aprender de 2024. Es un número bajo, pero no es solo bajo para Misiones, porque si ponemos el foco y miramos, por ejemplo, cuál es la jurisdicción más donde los chicos tienen mejor nivel socioeconómico, sabemos que el nivel socioeconómico está muy asociado a cómo te va en la escuela. Si vos provenís de una familia más acomodada, es probable que te vaya mejor en la escuela que si no provenís de una familia acomodada. Bueno, si pones el foco ahí en Ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene los mejores índices de nivel socioeconómico, Ciudad de Buenos Aires te da 23 de cada 100. Es bajo, es Sí, bajo. también. Que no llegue a Bien, la mitad ahora, Ciudad de Buenos Aires sí, es bajo, ¿no? realmente que sí, sorprendidos por estos números. Primero, antes de preguntar el por qué, que sabemos que seguramente es multicausal, en los últimos años, ¿no? Si bien en algunas provincias nos contaste, ¿cuánto ha bajado en porcentaje y si esto se profundizó después de la pandemia? Y en realidad la pandemia es un factor importante, pero no es el Ujú, único, ¿eh? Veníamos con una baja gradual de los resultados ujú. y como que el sistema educativo argentino prestó más atención a la expansión, a la posibilidad de tener adentro a los chicos y ahí un poco descuidó los aprendizajes. De todas formas, en este último informe hay un resultado que tenemos que nombrar y que es que han mejorado los aprendizajes de lengua en un 2,7% a nivel país, mejoraron los aprendizajes de lengua. Algunas provincias tienen mejoras súper significativas como Chaco, La Rioja, la misma ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que baja? ¿Por qué el número baja? Porque bajan los aprendizajes de matemática. Los aprendizajes de matemática a nivel país bajaron un 5,5% puntos. Y en algunas jurisdicciones y provincias el número es más grueso, más preocupante. La misma ciudad de Buenos Aires baja un 8,7%, en Neuquén baja 7,4% y Córdoba 6,5%, que son jurisdicciones, provincias que tienen un nivel socioeconómico más alto sus estudiantes. Entonces, tenemos que decir que en lengua estamos mejorando, pero en matemática no estamos mejorando, sino que estamos deteriorando un poco los aprendizajes. Y vos sabés que es súper importante entender qué pasa con matemáticas, porque a nivel estadístico, si a vos te va bien en matemática, tenés un 90% de posibilidades de que te vaya bien en lengua, en lo que son las correlaciones estadísticas.
Y si te va bien en lengua, es solo un 50% de posibilidades de que también te esté yendo bien en matemática. Entonces, matemática tiene un efecto estadístico en lo que refiere a el aprendizaje de lengua. Eh, y yo creo que acá hay un conjunto de preguntas que nos tenemos que hacer respecto de qué está pasando con la matemática. Desde ya te digo que es un problema mundial, esto del aprendizaje de la matemática. Se desmarcan ahí o quedan fuera de esto que estoy diciendo los países asiáticos. A los países asiáticos les va muy bien en matemática, pero al resto del mundo está teniendo problemas, ni hablar Latinoamérica en lo que refiere al aprendizaje de la matemática. Viviana, la matemática entonces se podría decir que es troncal, porque dijiste recién que si te va bien en matemáticas, tenés casi un 90% de probabilidad de que te vaya bien en lengua, y si te va bien en matemática y en lengua, que son las materias más complicadas del secundario, seguramente en las otras que son historia, ética, geografía, te va bien también. Tienen un efecto de arrastre porque son espacios que quedan a la base de la construcción de los demás. Nosotros siempre decimos, mal voy a poder yo discutir acerca, supongamos, de la participación ciudadana, en el aumento o la disminución de la participación ciudadana en las elecciones, que es un tema vinculado a las ciencias sociales, si no puedo ni entender porcentajes, números y qué pasa con los distintos sectores sociales, si participan más las mujeres, los varones en las últimas elecciones, y es una discusión de ciencias sociales, de ciudadanía y participación, de espacios de ética. Entonces, hay ahí una cuestión fundamental que es entender que lengua y matemática están a la base de los otros saberes y nos permiten construir saberes más complejos o interdisciplinariedad más compleja. A mí me gustaría que nos preguntemos hoy qué está pasando en las aulas, ¿no? En las aulas argentinas en lo que refiere a convivencia escolar. ¿Se está pudiendo enseñar y aprender en las aulas, en el clima áulico, en la convivencia escolar? Aprender matemática, aprender todo, ¿no? Pero estamos hablando de matemática. Requiere una concentración de los chicos, una posibilidad de poner foco, de atender al docente. Yo me pregunto si en las aulas argentinas hoy están dadas esas condiciones para aprender y enseñar, para que podamos enseñar los docentes y aprender los chicos en un mínimo orden, ¿sí? Con una mínima organización, como la que requiere el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Traigo esto a colación porque muchas veces se dice, no, el problema es el método. Bueno, yo puedo discutir el método, pero si no tengo condiciones mínimas de orden para dar clase, la verdad que el método va a ser no tan importante. No sé si se entiende. Sí, sí. Muy bien, bueno, ¿cuáles son los principales causales, ¿no? Por esto? Tal vez la condición, en parte lo decías, ¿no? Socioeconómica de las personas, en la crisis, en parte, ¿no? Otra cuestión es tal vez hoy que haya que revisar la currícula y la manera de brindar clases teniendo en cuenta ya todas estas nuevas tecnologías que tal vez no se están incorporando. No, yo justamente creo que ese es como un análisis que puede llegar a ser erróneo y puede llevarnos a lugares que no. Yo creo, vuelvo a decir, que el primer foco que tenemos que mirar es qué está pasando con el clima áulico. Si se está pudiendo enseñar y aprender con mínima tranquilidad y espacios de tranquilidad. Creo también que tenemos que ver qué pasa con la cobertura de las cátedras en nuestro país. En muchas regiones, en muchas ciudades, chicas y no tan chicas, tenemos dificultad de cobertura de las cátedras que pasan tiempos largos sin estar cubiertas porque tenemos, por ejemplo, en matemática tenemos pocos profes de matemática. La cantidad de profesores de matemática es baja y que después quieran permanecer en el sistema. Yo puedo tener un currículum muy bien armado, puedo tener una formación docente muy buena, yo creo que la formación docente argentina es muy buena, pero después, ¿qué pasa dentro del sistema cuando ese docente entra? Primero, el sistema es lo suficientemente ágil para que las cátedras se cubran con la velocidad que necesita
el sistema para que los chicos no pierdan cantidades de tiempos de clase. Tenemos la cantidad de profes de matemática que tengan ganas de estar dictando matemática en este sistema educativo actual. ¿Las tenemos? ¿No las tenemos? Estamos frente a un sistema educativo amable para el docente. ¿Qué quiere decir esto? Condiciones salariales, de infraestructura, de posibilidades de autoridad en el espacio áulico. Por supuesto, la autoridad no es la autoridad del siglo XIX, pero nosotros necesitamos una autoridad que nos permita una organización de la clase y que familia, Estado y escuela son tres pilares que tenemos que tirar juntos para el mismo lado. Porque si tenemos ahí diferencias y no están bien aceitados los mecanismos de esas relaciones, a la hora de dictar la clase, la verdad que va a importar menos o poco si el método estamos utilizando en matemática, el método francés o no, porque el orden que estamos necesitando y la autoridad y la autorización para llevar adelante esa clase, para que el chico pueda hacer foco, se pueda concentrar y se pueda dar un espacio de aprendizaje, y estamos por ahí fallando en eso. Desde mi perspectiva de docente, exdirectora, con 30 años de antigüedad en el sistema, ¿no? Sí, te quería consultar con respecto a esto. ¿Se está poniendo foco más en la enseñanza de otro tipo de contenidos? ¿O qué pensás que haría falta? Decías ahí un par de ítems para mejorar las clases de matemáticas, pero también pensás que si bien el docente puede hacer todo, puede meterle toda la garra del mundo a enseñar matemática, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene el alumno? Porque hay que ser sinceros, hay pocos, son contados los chicos o las personas que les gusta la matemática cuando va al secundario. Es una realidad, la matemática es una materia complicada que si bien es necesario, hace unos instantes estábamos haciendo cálculos con los chicos acá para comprar una docena de facturas, es realmente necesario. ¿Qué responsabilidad tienen los chicos en adquirir ese conocimiento y adquirir todo el esfuerzo que le están dando los docentes? Los chicos, las familias, la sociedad, ¿sí? Una cuestión fundamental es que nos podamos correr de esta cultura del like, ¿sí? De pensar que la escuela tiene que ser un espacio divertido donde si el chico no está entretenido y pasando la bomba, no, la escuela no es un boliche, la escuela no es la plaza, es un lugar a donde se va a aprender. Nosotros podemos hacer las clases interesantes. Lo que no quiere decir es que estemos todo el tiempo pendientes de me gusta, no me gusta. En realidad, uno tiene que transitar un conjunto de relaciones con el saber, con el conocimiento, para encontrarle la vuelta, para encontrarle el gustito. Y nosotros estamos inmersos en una cultura, todos los adultos también, en una cultura de lo inmediato. ¿Sí? Hay una tolerancia a la frustración que es bajísima. No entendí, ya está, no sigo. Claro. No me gusta, no te sigo prestando atención. O sea, ese permanente o te doy el like o te doy el no like, ¿sí? Hace complicado a los docentes estar dictando las clases, ¿no? Bueno, qué importante esto, ¿no? Esto que decías, la poca tolerancia también a la frustración, que también tiene que ver con la cuestión emocional en nuestros chicos. Sí, y tiene que ver con toda un hedonismo, digamos, o un vender, que lo único que va es, bueno, esto está comprobado, ¿no? Está estudiado, la relación que hay con la cuestión de las redes sociales, con la velocidad, la inmediatez, la cultura del TikTok, todo tiene que estar súper ultra resumido y todo, si dura ya más de 2 minutos, es un problema. Vos fíjate que muchas veces nosotros mismos o los posteos que se hacen, que son serios, que tienen otras por ahí características, arrancan diciendo quédate hasta el final que va a haber una sorpresa, ¿sí? Sí. Y quédate hasta el final para un final sorprendente. Y es algo de 2 minutos. Y estamos asumiendo que un adulto no se va a quedar hasta el final. O sea, hay un tipo de cultura de la inmediatez que no se está llevando bien con la necesidad de la dedicación de tiempo, de esfuerzo y de no frustrarte porque a la primera no le enganchaste, no te sale, no te gustó y entonces yo lo largo y busco algo más rápido, más sencillo, más cómodo.
El conocimiento escolar requiere otros tiempos, son tiempos más lentos, no son los tiempos del TikTok, no son los tiempos de una red social, es otro esfuerzo, son otros tiempos, bueno, la cuestión es en la convivencia institucional, en ese clima áulico, ¿tenemos los docentes la posibilidad de la construcción de esos tiempos más largos para que los chicos puedan aprender? Así es la pregunta, ¿no? Bueno, rápido como para cerrar, docentes, nosotros desde medios de comunicación y los padres, ¿qué podemos hacer para que estas cifras se reviertan aquí en la Argentina y en nuestra provincia, ¿no? A los medios de comunicación y a las familias, el pedido es comprender qué implica la profesión docente y qué implica la enseñanza en estas circunstancias, ¿sí? Un poquito más de amabilidad con el trabajador de la educación. Un poquito más de amabilidad. En la pandemia vimos que muchos papás después trataban de explicar algo, trataban de estar, no sé cómo hace la maestra porque yo ya lo hubiera matado, perdón la expresión, decían algunos papás y algunas mamás. Bueno, nuestro trabajo es un trabajo complejo, estamos preparados para esto, pero otórguennos esos espacios. Y no es que cada vez que aparecen estos resultados, y lo que pasa es que los docentes están mal formados, son nosotros tenemos una formación docente excelente que se compara a una maestría en otros países, con la cantidad en otros países europeos, estos que nos gusta mirar tanto, se asombran con la cantidad que estudia un docente en un profesorado. Se asombran. El tema es, después del sistema, ¿da la posibilidad de que podamos enseñar con relativa tranquilidad o no? ¿Tenemos los salarios que nos permiten sostener una vida mínimamente digna o no? ¿Cómo está organizado el trabajo? ¿Corremos de una escuela a otra? ¿Cuántos puestos tenemos? Hay otro estudio de Argentinos por la Educación que te dice que las maestras de grado en Argentina, en un número altísimo, es un tercio, tiene 2 puestos o más o incluso 3 para llegar a fin de mes. Y encabezamos un ranking desagradable que es en países de la OCDE, que es los primeros, o somos los que más docentes tenemos que están, aparte de la profesión docente, ejerciendo otro trabajo en las economías informales, ponele la venta de cosméticos, de empanadas, para poder llegar a fin de mes. Entonces, este es el tipo de docente que nosotros tenemos. Es un docente que viene maltratado por la sociedad, por el sistema, y hay que poder mirar eso a la hora de pensar la política pública, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, Muchísimas Viviana. gracias, Esperemos que No, por estos favor, números muchas se gracias empiecen a ustedes. revertir. Gracias. Que tengan un muy, muy buen día. Hasta luego. Igualmente. Muy gracias. buen día. Ella, Viviana Postay, docente, formadora, investigadora, haciéndonos pensar un poquito estas estadísticas que realmente duelen, ¿no? 4 Aquí de cada